bendición de tenernos una vez aquí reunidos, una vez más reunidos aquí, Señor, para cantarte a ti, Señor, para alabar tu nombre y para escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que sea tu Santo Espíritu trayendo esa palabra que una vez fue dada a esos santos hombres a los que inspiraste, Señor, para que esas escrituras fueran escritas y guardadas y preservadas para nosotros también, Señor. Que ese mismo Espíritu, Señor, ahora toque nuestros corazones, que abra el entendimiento, Señor, de manera que podamos aprender e ir creciendo, Señor, conforme a la gracia que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a entenderte y a conocerte, Señor, a no hacer cosas que no debemos hacer, Señor, ni a buscar cosas que no son necesarias para tener una vida cristiana, sino enfocarnos completamente a lo que sí importa, que es buscar las cosas de arriba. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Esperamos y confiamos que vamos a salir bendecidos esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros. Pasan nuestros hijos a sus salones. Nuestros jóvenes se quedan acá con nosotros. Muy bien, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Pues entonces abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Colosenses capítulo 3. Cuando estén listos me indican con un gozoso amén. Amén. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí lo dejamos. Esto, hermanos, es uno de los versículos más gloriosos de la Escritura y específicamente de Colosenses, pues no tenemos duda que es uno de los más gloriosos, porque podemos ver grandes verdades aquí que han pasado que muchas veces no las entendemos. Es una de las razones por las cuales nos encontramos con que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 y principalmente en el 2, él está exponiendo los problemas que hay en esa época, que todavía siguen y se van aumentando, de que hay falsos maestros que están llevando a los hermanos a buscar cosas que no necesitamos buscar, a perder el tiempo en cosas que no necesitamos perder el tiempo, ocupar ese tiempo, a agregar cosas que no necesitamos a la salvación que Cristo nos ha dado por gracia, porque en Él estamos completos. En esta oportunidad, como podemos ver, comienza en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es una exhortación. Él dice, no es una sugerencia, es va acompañada de una gran verdad que no es condicional, no es que esté condicionando, bueno, si tú ya has resucitado con Cristo, no, es una afirmación. Si pues, es como decir, ya que, o desde que, o por supuesto que ya has resucitado con Cristo, entonces lo que debes hacer es buscar las cosas de arriba. Ya que tú y yo hemos resucitado en Cristo, con Cristo, en el momento que Cristo resucitó de los muertos, hermanos, en una manera espiritual que nosotros no podemos ver ahora, nosotros también resucitamos. Vemos, hermanos, que hemos resucitado con Cristo, tenemos un nuevo estatus legal, por decirlo así, delante de Dios. Esto es un término legal delante de Dios, que nosotros ya no estamos muertos. ¿Se recuerdan que en el Génesis Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto, ¿qué es lo que iba a pasar? Morirían.
Y esa palabra se refiere a que iban a ser separados de Él, de la presencia de Dios. Pero en Cristo hemos resucitado, hermanos. Esa separación que existió desde el momento en que el primer hombre y la primera mujer pecaron, esa separación ha sido anulada por Cristo en la cruz. Ahora hemos resucitado juntamente con Cristo. Puesto que hemos resucitado con Cristo, entonces, esto quiere decir que antes estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos, separados de Dios, pero ahora, hermanos, tenemos una nueva vida en Dios. Una nueva vida. Esto nos debe de llenar de gozo. Y esta nueva vida, hermanos, no tiene que ver con lo que luego algunas personas predican, de que, bueno, nuestra nueva vida quiere decir que tenemos nuevo carro, nuevos hijos, nuevas esposas, no se refiere a ese tipo de cosas. Se refiere a que nuestra vida pasada ya no existe. Ahora tenemos una vida diferente, nueva, espiritual. Antes vivíamos para satisfacer nuestros pecados, nuestras satisfacciones, pero esas cosas nos llevaban a la muerte, al infierno eterno. Pero ahora Cristo nos ha dado una nueva vida en la que ahora vamos a gozar con Él en gloria. Todo esto, hermanos, es bastante profundo, bastante complejo. Quiere decir, hermanos, que nosotros, estando muertos o estábamos muertos, esa muerte ya pasó. O sea, es algo pasado. Hemos muerto, hemos sido sepultados, enterrados y ahora resucitados. Es un evento que ya pasó en el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús. No es un evento que está por pasar, aunque todavía no lo vemos claramente, porque todavía estamos en este cuerpo mortal, pero cuando Cristo vuelva, hermanos, entonces, como dice más adelante, seremos manifestados en gloria, con Él en gloria. Estas son grandes verdades, hermanos, pero lo que necesitamos enfocarnos es que nuestra vieja vida ya pasó, ya no está. Ya no debemos vivir como vivíamos antes porque ese viejo hombre está muerto. Ahora hemos resucitado, ahora tenemos un nuevo nombre, ahora tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Este evento simbolizado en el bautismo, como vimos en Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y también tenemos en el 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Puesto que ya hemos resucitado con Cristo, puesto que ya hemos muerto al pecado, al viejo yo, no debemos someternos a este tipo de preceptos. No debemos dejar primeramente, como dice en el verso 8 del capítulo 2, que nadie nos engañe por medio de sutilezas, por medio de huecas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, y no, más bien tenemos que seguir conforme a lo que es, conforme a Cristo. También dice que no nos dejemos que nos juzguen en el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a fiestas, luna nueva o días de reposo. No debemos dejar, hermanos, que nadie nos descalifique. Fíjate bien, esto es bien importante, porque hay personas que con un gran atrevimiento se atreven a decir, oh, tú no eres de Cristo porque no practicas esto o aquello. O no,
ustedes no pueden ser verdaderos cristianos porque no, lo vimos las semanas pasadas, porque comen puerco, porque comen camarones o porque no guardan el sábado. Es más, algunos dicen que, bueno, que el domingo equivocadamente, porque tal vez no han leído la Biblia, que no nos debemos congregar el domingo, que debe ser el sábado, y por eso nos descalifican. Algunos otros, porque no tenemos cierta práctica como las que ellos tienen, o creencia como las que ellos tienen, piensan que entonces nosotros ya no somos una iglesia de Cristo. No dejemos que nadie nos engañe, no dejemos que nadie nos descalifique, porque en el momento, hermano, que tú has venido a Cristo y has depositado tu confianza en Cristo y solo en Cristo únicamente, tú eres hijo de Dios. Si alguien puede confiar en sus obras, esa persona no es un hijo de Dios verdadero porque confía en sus obras. Pero nosotros confiamos únicamente en la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. Ese es el punto. Por eso no debemos dejar que nadie nos engañe, por eso no debemos dejar que nadie nos descalifique, porque ya hemos muerto al viejo hombre y hemos resucitado para él. Mira, ¿a qué es lo que hemos muerto? Al pecado primeramente. Acompáñenme a Romanos capítulo 6. Esto ya lo hemos visto antes, pero necesitamos, hermanos, recordarlo una y otra vez, para que no seamos engañados. Aparte, el diablo hace su función muy bien, tratando de hacernos creer por aquellas cosas que todavía moran en nosotros, aquellos pecados, impurezas que todavía moran en nosotros, nos hacen pensar que no somos hijos de Dios por eso. Pero mira, Romanos 6:2 dice, bueno, desde el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es una verdad, hemos muerto al pecado. Más adelante en el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se trata, hermanos, de tener conciencia de cuál es nuestra posición ahora delante de Dios. Tenemos una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Y no es algo que lo lograste, conseguiste o te lo ganaste tú. Tienes que entender eso, hermanos. No me lo gané yo, no lo consiguieron por medio de un predicador. Fue Cristo quien lo consiguió, venciendo a la muerte en el madero, hermanos, y resucitando de los muertos, en los cuales tú y yo también hemos resucitado juntamente con él. Son verdades bíblicas, hermanos, a las cuales nos debemos aferrar. Eso es lo principal en nuestra vida cristiana. Por eso hay quienes dicen que debemos predicarnos el evangelio todos los días. Porque verdaderamente, hermanos, nosotros le fallamos a Dios constantemente. Y tratamos de buscar maneras de cómo justificar o de tapar esos huecos que nosotros estamos dejando. Tratamos de buscar tal vez predicadores más ungidos que otros, porque tal vez por medio de ellos podemos obtener esa gracia divina. Pero es que la gracia divina la obtenemos por la fe en Cristo. No depende de nadie más. Siempre y cuando nosotros nos aferremos al santo evangelio de Dios, que es la buena noticia de Dios para nosotros pecadores, entonces estamos salvos. No necesitamos más que eso. Pero entonces podrían preguntarse, bueno, hermano, pero es que, entonces, ¿qué? ¿Puedo pecar las veces que quiera? No, lo acabamos de leer. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos otra vez en él? En el verso 11 del mismo capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquí, hermanos, hay personas en todas partes del mundo llamándose cristianos, predicando cosas que no llevan a estas verdades. Están asustando a la gente. Mira, el Señor me reveló tal y cual cosa.
Pero acá, Pablo, volvemos a Colosenses 2, en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Aquí la frase, hermanos, entremetiéndose en lo que no ha visto, más bien en el original, es un juego de palabras que quiere decir algo así como gente metiéndose en cosas que dice que ha visto, pero que no ha visto. O sea, gente que dice que un ángel le habló o que se le apareció el Señor y le dijo, esto es una nueva doctrina, o tienen que ahora hacer esto, y haciendo a un lado las escrituras. Pero no es así. Gente que agrega Pablo, gente que no ha visto nada, pero que están vanamente hinchados por su mente carnal. Nadie os prive de vuestro premio. Hace más sentido ahora, ¿no? No dejemos que nadie, hermanos, nos quite ese privilegio de sentirnos confiados en Cristo, porque tuvo una revelación, o porque algo se le ocurrió, tuvo un escalofrío o lo que sea. No debemos dejar que nadie nos prive de nuestro premio, que es esa gran promesa, esa gran bendición que hemos recibido de gracia por parte de nuestro Señor. Amén. Personas que no se afirman en el verso 19, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, fíjate, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza este tipo de personas, sino hacerse es aferrarse, agarrarse firmemente. Estas personas no se agarran firmemente de la cabeza que es Cristo, únicamente. Hay personas que se agarran de las faldas del cura, se agarran de las faldas del rabino, se agarran de las barbas de quien sea, pero no se afirman en la cabeza de Cristo, o se postran a los santos y piensan que por medio del santo, ese muñeco de barro o de yeso va a interceder por ellos. Pero solo tenemos un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo, hombre. No hay ministro intercesor. Los ministros interceden en oración, Señor, sí, clamamos, pero toda la iglesia clamamos unos por otros. No es el ministro, es Cristo mismo. Todos tenemos derecho, gracias a Cristo, de entrar a la presencia de Dios y buscar ese oportuno socorro. Todos y cada uno de los creyentes tenemos derecho a poder entrar a su presencia. No necesitamos que alguien nos lleve de la mano, no necesitamos que nos embarren de aceite, no necesitamos ningún ritual religioso, necesitamos humillarnos delante del Señor y creer en Él. ¿Crees eso, hermanos? Es lo que necesitamos. Personas que no se hacen de la cabeza, y fíjate, la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, la cabeza es bien interesante, hermano, porque la cabeza, como sabemos, hablando principalmente del cerebro, es el que controla todo nuestro cuerpo. No hace el trabajo lo hacemos con las manos, los ojos, los oídos, los pies. Pero el cerebro se encarga de todas y cada una de las funciones de nuestro cuerpo. Igualmente Cristo. Pero hay un esfuerzo físico de parte de nosotros el cual debemos ejercer. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero pongamos las cosas en ese orden. Cristo es la cabeza, por medio de Él nosotros somos nutridos, unidos por las coyunturas, que es el amor entre unos y otros, que somos nosotros, cada uno de nosotros, unidos, somos el cuerpo local de Cristo, pero Él sigue siendo la cabeza. Entonces, hermanos, debemos recordar que estamos completos en Él. Pablo ya nos ha dicho de cómo no debemos vivir nuestras vidas cristianas, de cómo no debemos buscar agradar a Dios, de cómo no debemos vivir unas vidas piadosas. La vida piadosa, hermanos, no es por medio de hacer esto o aquello. La vida piadosa es lo que acabamos de decir, es
una vida nueva, que debe ser manifestada con un nuevo comportamiento. Ya no debemos vivir, hermanos, como lo hacíamos antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una lucha constante, eso no lo podemos negar. En el momento que venimos a Cristo no nos volvemos en unos santitos. Somos santos de parte de Dios porque Él nos ha separado del mundo para sí mismo, pero no quiere decir que ya no cometemos pecado, porque el que diga que no comete pecado le ha hecho a Dios mentiroso, ¿verdad? Dice primera de Juan 1, 8 y 9. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos ahora a Colosenses. Capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para poder entrar, hermanos, de lleno, quisiera nada más rebundar en la situación de que hemos muerto. Ahorita vamos a hablar de qué quiere decir que estamos vivos o que hemos resucitado. Vamos a Romanos 7:1, hermanos. Esta es una analogía tomada también por el apóstol Pablo para mostrar en qué manera hemos muerto. Romanos 7:1. ¿Listos, hermanos? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esto se refiere, hermanos, a que la ley se enseñorea de todo ser humano, no solamente del varón. La ley, hablando de la ley de Dios, se enseñorea en el sentido que cuando tú y yo vemos los mandamientos de Dios, tratamos de esforzarnos para obedecerlos, pero caemos en uno, fallamos en uno, porque nadie puede guardar la ley, dice la misma escritura. Entonces esa ley se enseñorea de nosotros, trayéndonos las consecuencias del pecado, que es la muerte. De manera, hermanos, que debemos entender que para Dios no hay consideraciones en cuanto al pecado. Dios es justo y Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Él no tolera en ninguna manera el pecado. Definitivamente Él aborrece el pecado. Él no lo tolera. Su ley dice que alma que pecare debe morir. En algunos casos debe de morir de ciertas formas, pero a fin de cuentas debe morir. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 5 en adelante, muestra varias circunstancias en las que Él dice, oísteis que fue dicho que no matarás, pero cualquiera que le diga necio a su hermano ya cometió homicidio. Lo que Él muestra es que es imposible que nadie se vaya limpio de este mundo para el cielo. Porque ¿quién no le ha dicho o pensado mal acerca de una persona? Todos hemos pensado mal. El que vea a una mujer no necesita acostarse con ella, nomás con que la vea con ojos lujuriosos, ya pecó delante de Dios. Entonces, la ley, aunque nosotros no lo podamos notar, hermanos, la ley nos condena a la muerte. Entonces volvamos a Romanos 7. Verso 2. Verso 1, vamos a leer otra vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Esto quiere decir, hermanos, que una persona que ya está muerta, ya no puede ser juzgada, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a los tribunales, por ejemplo, y vemos el caso de algún delincuente, lo que sea que haya hecho, ahí le leen sus cargos y le dictan su sentencia. Dicen, bueno, 50,000 cadenas perpetuas porque ha hecho muchos delitos. Ok, pero si ese hombre del susto se muere, ya no puede ser juzgado, ya no puede pagar por esa cadena. Bueno, se murió, pero no lo van a ver que lo castiguen, porque ya se murió. Hablando en términos legales, Pablo hace esta analogía en el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley
al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando Cristo murió, hermanos, fuimos muertos a la ley. Fuimos muertos, hermanos, a las consecuencias que dicta la ley. Alma que pecare debe morir. O sea que todos nuestros pecados, simple y sencillamente, fueron colgados en ese madero cuando Cristo murió y luego resucitó. Ya no podemos ser juzgados por Dios, porque Dios mismo es el que justifica. ¿Quién puede ahora condenarnos? Estamos muertos. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al viejo yo. Pero una aclaración, no nos quedamos muertos, hermanos. No nos hemos quedado muertos. O sea, no quiere decir, bueno, pues ya estamos muertos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, hemos sido resucitados juntamente con Cristo para andar en nueva vida. De lo que se trata, hermanos, es que cuando nosotros creemos en Cristo, Él que nos ama tanto y nos considera en nuestra debilidad, no nos hizo pasar a nosotros un castigo tan severo como el que Él sufrió, sino que nos pide nada más creer en Él, y nos pide nada más bautizarnos, y nos pide nada más ser obedientes a Él. En consecuencia, nosotros debemos hacer morir lo terrenal. Eso es todo. No es cosa fácil, por supuesto que no, pero no tenemos que pelearnos con ningún demonio, no nos tenemos que cargar la cruz como Él la cargó, ni cargar el pecado de nadie más. Él lo hizo por nosotros, todo el trabajo está hecho y completado. Ahora, en consecuencia de eso, nosotros debemos andar en vida nueva. De eso se trata. Entonces, si pues haber resucitado con Cristo, esto también, hermanos, quiere decir que aquí hace un contraste muy grande. Si hemos resucitado con Cristo, si de verdad nosotros somos resucitados con Cristo, debemos buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que para Dios no hay medias tintas. No hay cristianos que por niveles, no, yo soy de nivel 1 y pues es que yo no me meto mucho en esas cosas de la obediencia a Dios, porque eso se me hace que es un poco radical. Eso era para los de antes, cuando antes las cosas no eran tan perversas como hoy. Les recuerdo que Dios destruyó ciudades completas por la perversión. Sí eran perversos y Él los destruyó. Igualmente lo va a hacer cuando Él vuelva. Sí hay perversión, al igual que lo había antes. Nada más que Dios está siendo paciente por el momento, esperando que todo el mundo o todas las personas se arrepientan. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, no, yo soy del nivel medio, yo más o menos, yo soy de los cristianos más o menillos. No, para Dios es, o eres de Cristo o no eres de Cristo. Así de fácil. No podemos andar con un pie allá adentro y otro afuera. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Eres salvo o eres condenado? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? Así de fácil son las cosas con Dios. Lo que Él nos pide, porque sí nos da,
esta oportunidad, porque lo vemos en todos los escritos de la Biblia, que hay personas que no han entendido su nueva posición delante de Dios. Por eso las advertencias, por eso las exhortaciones. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Debemos buscar las cosas de arriba. ¿A qué se refiere? Los predicadores de la prosperidad luego dirían, no, pues es que ahí hay calles de oro, hay que buscar oro. Así que traigan, ya no traigan dinero, hermanos, traigan oro para los diezmos. No se trata de dinero, no se trata de calles de oro, no se trata de mares de cristal, se trata, hermanos, bueno, aquí Pablo no menciona exactamente a qué se trata, pero lo podemos sugerir por demás escritos. Por ejemplo, tenemos Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Podemos ver que en el verso 3 dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida, hablando de la nueva vida en Cristo, y a la piedad, nos han sido ya dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea que tenemos que agregar conocimiento de aquel que nos llamó a nuestras vidas piadosas, y por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros vamos a ser participantes de la misma naturaleza de Dios por medio de las promesas que Dios nos ha dado. Y tenemos, hermanos, por ejemplo, también en Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Están ahí, hermanos? Espérenme porque yo no. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora lo que vive en la carne, dice Pablo, lo vivo para Cristo. Y en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos también, hermanos, hay varios versículos, pero quisiera enseñarles el contexto de lo que, volvamos a Colosenses capítulo 3, de lo que Pablo está diciendo acá. Colosenses capítulo 3, veamos en el verso 5. Él hace un contraste de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en el verso 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, el contraste de entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra es las cosas pecaminosas y las cosas que no son pecaminosas, sino que son puras, santas y buenas. Entre esta lista de cosas terrenales que quiere Dios que hagamos morir es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y muchos cristianos estamos de acuerdo que aquellos violadores, asesinos, narcotraficantes, bueno, eso segurito ellos no van a ir al reino de los cielos.
y que a ellos les va a caer la ira de Dios. Pero aquellos pecados como la envidia, como los pleitos, como los enojos, como el orgullo, como decir mentiras. Algunos dicen, no, eso no, esas cositas Dios las pasa por alto. Pero dice en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hermanos, que también esos pecadillos que nosotros pensamos que no son importantes para nadie, Dios quiere que también los eliminemos. Todas esas cosas. ¿Por qué? Dice que el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros debemos aprender, hermanos, a tener un conocimiento pleno de quién primeramente es Cristo, cómo es Él y qué necesitamos cambiar en nosotros para parecernos más a Él. Se trata de una nueva manera de vivir. Entonces, ¿cuáles cosas debemos buscar? Ya vimos que las terrenales debemos dejarlas y lo vamos a ver más a detalle en las próximas predicaciones. Pero ¿cuáles cosas? Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Una vez más, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todos pensamos en el cielo, ¿verdad? Todos hemos oído que hay calles de oro, mar de cristal, y donde no hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor. Pero lo más importante, que ahí está Dios con nosotros, va a estar todos los días. Él será nuestra luz, pero algo aquí, hermanos, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esas cosas son las que debemos buscar, la justicia. Es la justicia de Dios la que debemos anhelar. Filipenses 3:20, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, dice Pablo también. Debemos buscar el reino de Dios. Mateo capítulo 6. Vamos a leer varios versículos, hermanos. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas por las cuales nosotros dedicamos la mayor parte del tiempo, nuestras preocupaciones, hasta lágrimas, todo nuestro empeño lo ocupamos más que buscar el tiempo en buscar el reino de nuestro Dios. Esas cosas que están arriba, hablando de lo celestial, lo terrenal lo debemos dejar secundario en cuanto hablando a cosas que no son malas en sí. No son malas en sí, pero debemos poner prioridad el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:10, también el Señor dice, venga tu reino, cuando está enseñando a orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos anhelar también que la voluntad de Dios gobierne en nuestras vidas y en nuestro entorno. Debemos estar conformes con la voluntad de Dios que se lleva a cabo perfectamente en el cielo, pero que también debemos anhelar que se lleve a cabo perfectamente la buena voluntad de Dios aquí en la tierra. Mateo 6:19 también dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta aquí es, ¿dónde está tu corazón? ¿En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o en las cosas terrenales, en los placeres del mundo?
Hermanos, no me malentiendan, no es que Dios esté enojado con la diversión, con la comodidad, no está enojado con eso. Si Dios nos provee de esas cosas, gracias a Dios por esa bendición. Pero no debe de ser nuestra prioridad eso, hermanos. La prioridad debe ser buscar las cosas de arriba, lo celestial. Eso debe de robar nuestro corazón, nuestra atención, como luego a veces toman esa posición las cosas materiales. Amén. Vemos que Pablo, volvamos a Colosenses, habla y hace este contraste entre en el 3:1 sobre las cosas terrenales, las cosas de arriba y las cosas terrenales, y vimos una lista en el 5, del 5 al 8, donde habla de cosas terrenales, que podría ser de las que nos está pidiendo que nos despojemos, pero esta no es una lista extensa, hay muchísimas cosas más de las cuales nosotros nos debemos despejar. Pero en el verso, hermanos, en el verso 9, comienza también a hablar de las cosas que quiere el Señor que agreguemos a nuestros hábitos, que no mintamos, que nos revistamos del nuevo hombre. Y en el verso 14, hermanos, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Y esta es la clave de todo esto, hermanos. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Es interesante porque en el verso 12, hermanos, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y ahí salen los hermanitos legalistas, ahí dice que hay que vestir en santidad. Así que rasúrense, pónganse corbata, y las mujeres que traigan vestido largo y no se corten el pelo. No se refiere a la vestimenta externa. No está mal, hermanos, tener esos hábitos. No está mal, pero no es el énfasis. El énfasis no es lo externo, sino más bien lo interno. Lo que Dios busca es que haya un cambio de actitudes, acciones y comportamientos que salen desde nuestro corazón, porque desde el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias, las idolatrías y todas ese tipo de cosas. Es de ahí, y esto es el Señor Jesús diciendo esas cosas, hermanos. Es de nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Buscar las cosas de arriba quiere decir no amar al mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que busquemos las cosas de arriba. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso debemos buscar únicamente las cosas de arriba, lo celestial. Mateo 7:7 también dice, hermanos, vamos para allá. Porque alguien podría decir en este momento, ay hermano, pero es que a usted se le hace muy fácil decir eso. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. El Señor nos manda ante estas circunstancias en las cuales nos sentimos que no podemos y que no la vamos a armar, que pidamos. Debemos buscar en oración al Señor. Señor, mira, se oye muy bonita tu palabra, sí me gusta mucho, pero simplemente no lo puedo hacer. Bueno, pide en oración, busca al Señor en oración, busca las cosas de arriba
y Dios ha prometido que todas estas cosas ya nos han sido dadas por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. A veces preferiríamos, hermanos, que viniera un ángel del cielo con un látigo detrás de nosotros cada vez que nosotros pecamos y nos diera un latigazo, o estuviéramos, que Dios nos pusiera a la esquina así, al precipicio del infierno para darnos un buen susto, para entonces poder entender que Él quiere nuestro bienestar. Él nos pide de buenas que nos apartemos del mundo. ¿Por qué? Porque hemos muerto, porque ahora hemos resucitado en Cristo Jesús para andar en nueva vida. Todo eso ya fue proveído por Él. Nomás nosotros debemos esforzarnos. Amén. Pero dice, hermanos, volvamos a Colosenses 3. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y esto en poner la mira, hermanos, habla de nuestro enfoque. Habla de que nos enfoquemos y no apartemos la mirada de Cristo, de su obra, de su voluntad. Al contrario de los falsos maestros, hermanos, que ellos sí están tratando, obviamente esto es una obra de Satanás, tratando de llevar a las personas que con sinceridad tratan de buscar y obedecer a Dios, los tratan de llevar y desviarlos hacia donde no deben de poner su enfoque. Por eso se enfocan en su manera de vestir, por eso se enfocan en rituales religiosos, otros se enfocan en actividades que no son malas, pero que ahí desperdician todo su esfuerzo espiritual. Cosas que no aprovechan, cuando debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado según las contaminaciones de este mundo y vestirnos del nuevo. Eso es y lo que debe ser nuestro enfoque como creyentes. Si nos sobrase tiempo y energía, podemos ocuparnos de otras cosas más, pero el enfoque, hermanos, no lo debemos perder. Dios nos está dando instrucciones claras. No nos vaya a pasar como le pasó a la mujer de Lot, allá en el Génesis, que el ángel le dijo, corran y no volteen atrás. ¿Qué hizo la mujer? Volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso es lo que está haciendo mucho falso maestro hoy en día, haciendo a los creyentes genuinos que estén buscando hacia otros lados y no hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No debemos perder la mira de nuestro premio, hermanos. Amén. Nuestra vida, hermanos, 2 Corintios 5:17. Ya esto, hermanos, todo esto lo hemos visto, lo hemos leído en muchas ocasiones, pero lo vamos a seguir martillando. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, hermano, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una obra perfecta de parte de nuestro Dios, hermanos. Solo tenemos que obedecerle. No necesitamos circuncidarnos, no necesitamos tener en nuestras sangres genes de judíos para pertenecer al pueblo de Dios. No necesitamos hacer ayunos largos, no necesitamos cargar cruces por ningún lado, no necesitamos darnos golpes en la espalda y sangrarnos o ir de rodillas por un lugar hacia otro lugar. Necesitamos poner la mira en las cosas que están arriba.
las cosas que Cristo quiere que nosotros veamos. No necesitamos nuevas profecías, aquí tenemos muchísimas. No necesitamos nuevas visiones ni revelaciones. Aquí hay mucha palabra de Dios que necesitamos poner nuestro enfoque en ellas y seguirlas. No necesitamos rituales, hermanos, necesitamos confiar plenamente en la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Es lo que necesitamos. Y guardarle reverencia, obedecerle, amarlo y amarnos unos a otros. Amén. Cristo, nuestra vida, vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vemos el verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En Colosenses 3, el versículo que estamos viendo, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida, hermanos. Sabíamos eso, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una unión incorrompible e indestructible con Dios, directamente por medio de Cristo. Aquí acabamos de ver que el que me come, él también vivirá por mí. Veamos en Juan 11:25, y hermanos, hay muchísimos versículos que hacen alusión a esto. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos también Juan 14:19 al 20, Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, hermanos, vosotros también viviréis. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Romanos 5:17, vamos a ver varios versículos. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Adán todos fuimos condenados y por Cristo todos somos vivificados, hermanos. Estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, hermanos. Acompáñenme a Hechos, capítulo 9. ¿Qué quiere decir, hermanos? Nosotros estamos unidos completamente a Cristo. Prueba de ello es que cuando Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en su vida pasada, antes de ser apóstol del Señor, y perseguía a la iglesia, el Señor lo tumbó al suelo, lo derribó y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice en el verso 5, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando aquí podemos ver, Saulo no perseguía a Jesús directamente, él perseguía a los cristianos. Pero el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Porque en Cristo, hermanos, estamos completamente unidos a Él. Amén. Cuando Cristo se manifieste, vamos a Romanos 8:24. Son muchos versículos, hermanos, y todos son hermosas afirmaciones y algunas hermosas promesas. 8:25,
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, el Espíritu intercede por nosotros sin que nosotros digamos nada. Esto lo interpretan algunos para decir que tiene uno que decir cosas sin sentido. Hermanos, el Espíritu que mora en nosotros intercede con gemidos indecibles. Hasta eso nos ha dado Dios. Él está intercediendo por nosotros porque nosotros no sabemos qué pedir. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, sino, dice, porque por esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Estamos esperando, hermanos, de verdad en el Señor? ¿O tenemos dudas de lo que Él ha prometido se vaya a realizar en nosotros? Esperemos en Él, hermanos. Cristo fue manifestado en carne, hermanos, en un tiempo. Nosotros no estábamos con vida, pero tenemos la palabra de Dios, miles de testimonios de personas que escribieron, que dieron testimonio, y Él se presentó en carne, se manifestó en carne, en gracia, para salvación. Pero una vez más, Él se va a manifestar, pero ahora se va a manifestar en juicio. Pero nosotros, sus hijos, los creyentes, vamos a ser salvados de esa ira. En Tito capítulo 2, verso 11, Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Palabras claras, breves, pero profundas, hermano. Promesas, afirmaciones de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero Él quiere que mientras nosotros esperamos, nos apartemos de lo inmundo. Que mientras nosotros esperamos que esa promesa la podamos ver palpablemente con nuestros ojos, nos apartemos de la inmundicia, de la impiedad, del pecado. Y no tiene que ver con rituales religiosos, hermanos. No tenemos que buscar nuevas revelaciones para eso. Tenemos claramente lo que tenemos, de lo que tenemos que apartarnos. Y en Romanos, hermanos, segunda de Tesalonicenses, veamos 1:5, y ya casi voy a terminar. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y Romanos 8:19, hermanos. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque vemos, hermanos, que Colosenses 3, cuando dice en el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los hijos de Dios, hermanos, al igual que Cristo, seremos manifestados también en gloria en Cristo, juntamente con Él. Filipenses 3:20, y con esto sí termino, hermanos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pónganse de pie, hermanos. El punto principal, hermanos, de lo que hemos estado viendo es que pongamos atención y busquemos las cosas que sí merece la pena que busquemos. Las cosas que Dios de verdad ha mandado que nosotros busquemos, pero con intensidad, como que de verdad nos importa. Porque un día, hermanos, aunque hay una gran realidad hoy en día que nosotros podemos palpar y ver, que parece que a veces pareciera que no nos va a llegar ese momento, a veces al ver nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestras incongruencias, podríamos pensar que tal vez Cristo no ha hecho nada por nosotros, que tal vez estamos hasta en un lugar equivocado escuchando la predicación del Señor. Tal vez podríamos estar esperando que venga un ungido del Señor, un verdadero siervo de Dios, o que descienda un ángel del cielo para que nos dé algo especial. Pero lo especial, hermanos, es Cristo. Está en su palabra, sus promesas. Recordemos, hermanos, que somos salvos por fe, por la gracia de Dios, no por lo que alguien haga por nosotros, ni por lo que nosotros podemos hacer, sino somos salvos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Crees eso, hermano? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te rogamos que pongas en nosotros, Señor, ese deseo, aunque sabemos que ya lo has puesto, pero también el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, que nuestros oídos puedan percibir tu palabra, nuestros ojos a leerla también, Señor, de manera que se quede permanente en nuestras conciencias, porque necesitamos cambiar nuestros pensamientos, Señor. Nuestra primera lucha entendemos que está en nuestra mente y que son esos pensamientos, lo que creemos a veces, los que nos llevan a hacer o a no hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos a cambiar, Señor, como dice tu palabra, a no amoldarnos a este mundo, sino a transformar el entendimiento conforme a tu palabra, Señor, y a tu voluntad. Ayúdanos a entender, a comprender, Señor, lo que necesitamos deshacer de nosotros, a desvestirnos de ese viejo hombre que está viciado y vestirnos del nuevo. Son cosas para muchos de nosotros que tal vez son nuevas, porque tal vez hemos entendido que son cosas que pasan de la noche a la mañana, pero que si tu palabra las menciona una y otra vez, es porque debemos esforzarnos constantemente a alejarnos de esas cosas terrenales, Señor, de los pecados
que luego cometemos, Señor, sin darnos cuenta, y de los que nos damos cuenta que muchas veces los dejamos pasar como si no pasa nada para ti, Señor. Pero entendemos que para ti el pecado sigue siendo malo, inaceptable, pero ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia de nuestra nueva naturaleza, de lo que tú nos has dado por medio de Cristo, esa nueva resurrección, esa nueva vida, que la podamos no solo pronunciar con nuestros labios, sino que la podamos vivir con nuestras vidas, Señor, con nuestras acciones, actitudes y también con nuestras bocas, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscarte correctamente, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, a no poner atención, Señor, a cosas que no convienen, sino que a asirnos de la cabeza, el cual es Cristo. Ayúdanos, Señor, a conocerte bien, a entenderte bien, de manera que podamos mantenernos siempre esperando ese momento en que vendrás en gloria y serás manifiesto, y que también tú harás que nosotros seamos manifestados en gloria, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, y te rogamos que nos des la fuerza, ese entendimiento y la convicción, Señor, de obedecerte, Padre, como debemos obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.